Bienvenidos a su programa Navegando Profundo. En esta noche tenemos un programa especial. Usted diría, ¿por qué? Bueno, voy a conversar. Si ustedes ven el panorama muy diferente a como acostumbramos a hacer los programas, es porque tengo aquí un amigo conmigo y vamos a hacer una conversación profunda. El tema de este conversatorio es sociedad y religión. Mi amigo no es ateo, no es un religioso, pero sí es una persona que tiene muchas preguntas. Él es cristiano por cultura, nació en República Dominicana, cree en Dios, como todos nosotros. Pero hay algunas inquietudes, hay algunas preguntas que él tiene desde que es muy pequeño, porque me la hacía, todas esas preguntas, y la vamos a debatir en esta noche. Así es que le presento a Sócrates Tolentino. Gracias, hermano Wellington, por esa presentación tan maravillosa. Saludo a todos los fanáticos de Navegando Profundo, su amigo y hermano Sócrates Tolentino. Excelente. Bien, miren, señores, vamos a comenzar. Él haciéndome algunas preguntas, como le había dicho ya. Así es que vamos a dejar que él hable y yo le voy a responder si yo me sé lo que tú me preguntas. Como dice el hermano el Gordy, candela, chispa. Porque realmente hay preguntas que se pueden responder, hay preguntas que la dejamos para después, para cuando haya respuestas, y es muy importante reconocer cuando sabemos y cuando no sabemos. Ahora, si está dentro de mi alcance yo responderle a mi amigo Sócrates, yo le voy a responder. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la primera inquietud que tiene Sócrates, social y religiosamente hablando? La primera pregunta que yo le quiero hacer a mi hermano Wellington: ¿por qué creemos en Dios? Excelente pregunta. Excelente. Bien, vamos a responderte de una manera, si puede ser aplatanada, mejor, aunque quizás tengamos que teorizar un poco y basarnos mucho en lo que es la fe o en la filosofía también. Bien, el hombre desde el principio, sea hablando en sentido de la evolución como en sentido creacionista, el hombre ha tenido una necesidad siempre, o una forma de buscar a quien agradecerle por las cosas que le pasan. Y yo me voy a explicar. Por ejemplo, los indígenas tenían al sol como su dios. Por cada cosa que le pasaba, ellos le agradecían al sol porque era lo más grande que ellos veían. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ese vacío o esa forma del hombre querer buscar a quien adorar ha existido desde el principio. Y vuelvo te digo, el hombre ponía a sus hijos o lo daba como sacrificio. Cuando venía un huracán que se llevaba todo y no se podía interpretar bien ese fenómeno meteorológico, lo que la gente hacía era que buscaba y sacrificaba hasta los hijos a ciertos dioses para que esa tormenta pasara. Entonces, ¿cómo finalizo la pregunta? El hombre tiene dentro de sí una necesidad espiritual. El filósofo Aristóteles fue el que en la metafísica más habló de este tema, hablando de que el hombre es un ser que viene más allá de la materia. O sea, es un ser que está compuesto por asuntos espirituales, y eso lo lleva a preguntarse quién soy y de dónde vengo. Ese de dónde vengo nos lleva a nosotros a entender que tenemos un principio y que ese principio es Dios. Entonces usted me dice que el hombre de la caverna empezó a creer en cosas que no sabían que era Dios. Exactamente. O sea, el hombre siempre tuvo la necesidad de creer en algo que era superior a él. Es una necesidad que viene dentro de su corazón, hablando en evolución como hablando también en creación. ¿Y cuándo empezamos, hermano Wellington, a saber quién es Dios? O sea, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo ese hombre de la caverna cambió de creer en el sol, en todo lo que usted me dijo, para creer en Dios? Bien. O sea, exactamente en Dios. Vamos a explicar. Saber quién es Dios. Bien. Bíblicamente hablando,
siempre el hombre ha conocido a Dios, bíblicamente hablando. ¿Por qué razón? Mira, cuando Caín mata a su hermano Abel, dice que Caín se fue y creó un pueblo. Obviamente ese pueblo que nació con Caín no creció con Dios, pero Caín ya sabía que a los dioses se le brindaba sacrificio. Caín ya sabía que a los dioses se le adoraba, que a Dios se le adoraba. Entonces, el pueblo de Caín, él le enseña a adorar a otras cosas que no son a Dios, porque ya él conoce. Entonces, Caín de ahí es que desciende la creencia o la creación de los ídolos, adorando a imágenes, adorando a seres que se ven en el cielo, etcétera, etcétera, porque Caín sabía que tenía que estar aferrado a algo que tuviera más allá de él. No sé si me entiende por dónde voy. O sea, bíblicamente hablando, de ahí es de donde le nace al hombre el querer adorar cualquier cosa. O sea, Caín sabe que no tiene Dios, ahora hay que crearse un Dios para él mismo. O sea, usted dice que la idolatría, si así se pudiera llamar, viene de Caín. Claro que sí, porque Caín le brindaba sacrificio a Dios, y ahora que Caín no tiene a Dios, necesita aferrarse a algo como una divinidad, porque ya él sabe que existe algo sobrenatural. ¿Y cuándo empezamos nosotros los seres humanos a llamarle Dios a ese ser divino? Ok, excelente pregunta. Bien, anteriormente existía lo que es de manera muy abundante el politeísmo. Es donde el hombre adora más de un Dios. Cuando el hombre peca en el jardín del Edén, el hombre no pierde el conocimiento de quién es su Dios. Pero vuelvo y te repito, la sociedad se corrompe y comienzan a adorar ídolos. Cuando Dios llama a Abraham, que Abraham le obedece, que Abraham decide caminar con él, es en el momento en que Abraham sale del politeísmo, sale de una civilización que está acostumbrada a ser politeísta, y él es que comienza a llamar entonces a Dios como su único Dios. Comienza con Abraham, que ahí es donde Dios le promete algunas cosas. Un punto que usted dice ahí. Ajá. Usted habló del arca de Noé. Sí. Habló de Caín. Sí, señor. Los descendientes de Caín se ahogaron cuando el arca de Noé, me imagino. Sí, claro. Entonces, porque los seres humanos continuaron adorando dioses paganos y el mundo se reinició cuando Moisés... Es una pregunta muy importante. El mundo se reinicia realmente, entonces luego todo continúa igual. Pasa lo siguiente: de los hijos de Noé sucedió algo increíble, y es que hubo uno de ellos que desobedeció. ¿Por qué? Porque según la Biblia vio la desnudez de su padre, y en pocas palabras todavía los teólogos están debatiendo si fue que abusó de él, si fue que se burló de él, entre otras cosas. Ese muchacho, a pesar de haberse salvado en el arca de Noé, tenía todavía la culturización de lo que es el politeísmo y de lo que es la costumbre del mundo pasado. Entonces, esa mala es la que comienza la descomposición social desde después que el arca encalló en aquella montaña. Después de ahí en adelante, él es que comienza prácticamente a fomentar el mal, faltándole el respeto a su padre, desobedeciéndole. Entonces el padre lo maldice. Esa maldición que cae sobre ese muchacho lo convierte en un esclavo del mal, y ahí se va multiplicando en su descendencia, que ahí es donde nacen ciertas naciones o civilizaciones que comienzan nuevamente
el politeísmo, la adoración a diferentes dioses. Continuando ahí con la historia de... Son preguntas difíciles esas. Continuando con la Ojalá yo esté respondiendo bien, mi gente, esta pregunta. Hermano Wellington, continuando con la historia de Moisés. Dios reinicia el mundo en la historia de Moisés porque el mundo estaba corrompido. Porque nosotros seguimos pagando el pecado de Adán y Eva si Dios reinició el mundo cuando Moisés? Me imagino que el mundo se reinició para eliminar todo lo malo. Se supone, sí. Y reinicia el mundo de nuevo y nosotros seguimos pagando por el pecado de Adán y Eva y seguimos pagando el pecado de Adán y Eva. Excelente pregunta. Mira. Y perdón, nosotros no somos descendientes ya de Adán y Eva. Porque Somos descendientes. El mundo empezó con Moisés ya, con nosotros. Con Noé. Sí, perdón, con Noé. Pero Noé sigue siendo un descendiente. Sí, pero o sea, Noé no fue un ser que Dios creó después de según la historia, el mundo se reinició. Pero había todavía gente en el mundo. Noé. Ok, pero ¿de quién es hijo Noé? Si tú te vas a la genealogía de Noé. Usted tiene razón, pero espiritualmente hablando, el mundo se reinicia para eliminar todo lo malo. Se elimina, hay algo que se elimina, y es la maldad que estaba ocurriendo en ese momento. Pero el hombre como tal sigue sobre la tierra, y el pecado está en el hombre. O sea, te explico. ¿De dónde sacó el hijo de Noé? ¿De dónde sacó el hijo de Noé esa maldad que yo te expliqué ahora mismo? Pero me imagino que todo el que pudo entrar al arca, que fueron los hijos de Noé y algunos animales, me imagino que Dios lo tenía filtrado, hablando. No, porque o sea, estaba como purificado ya. Okay, mira, Dios sabía de que esa persona iba a continuar el mundo, como que el mundo iba a continuar sano. Está bien. No sé si me está tomando la idea. No sé si tú conoces o has escuchado hablar del patriarcado, que lo usa mucho la feminista, el patriarcado. Bien, el patriarcado es aquella autoridad que tenían los hombres que seguían a Dios para dirigir su casa. No importa que tú tuvieras un hijo malo, un hijo desobediente. Eso no importa. El asunto es que ellos dirigían su casa y la recompensa que Dios daba, pues la recibía también su casa, independientemente de cómo fueran los hijos. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si tú tienes 2 hijos y tú eres un patriarca que sirve a Dios, ¿verdad? Si mañana tú tienes que dirigirte de un pueblo a otro, tú tienes que irte con tus hijos, no importa cómo ellos sean. Entonces, al fin y al cabo, el que está siendo bendecido eres tú, aunque tus hijos sean unos malcriados. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, Dios, ¿a quién fue que vio Dios como justo? O sea, ¿Dios vio como justo a quién? Él eligió a Noé. Entonces, el justo era Noé. Prácticamente sus hijos fueron agraciados. Sus hijos fueron fueron premiados porque su papá, exactamente, pero no sabíamos, por ejemplo, Noé posiblemente no sabía qué tanta contaminación podía haber en uno de sus hijos ahí discretamente. Entonces el mundo lo multiplicó Noé y su familia, porque cuando hablamos de Noé, estamos hablando de una persona, de un anciano, ¿verdad? Prácticamente a quienes les toca poblar la tierra y llenar la tierra es a sus hijos. La responsabilidad está sobre los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Son los que tienen la responsabilidad de multiplicar la tierra. Y una pregunta que tengo ahí, una duda. Bueno, que sea suave porque estamos casi navegando profundo. Este hombre me quiere llevar como forzado. Si nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Ajá. Pero para mí, yo entiendo que el mundo se reinició cuando Noé. Pero nosotros somos descendientes de Noé. Espérate, no te quité la duda del reinicio.
Sí. No, el mundo no reinicia, se elimina la maldad, porque la maldad, dice la Biblia, espérate, que Dios vio que la maldad era mucha, era demasiado la maldad. Entonces, al ritmo que iba de maldad, no iba a quedar un ser vivo, porque había más gente que hacían el mal que lo que hacían el bien. Por lo menos ahora mismo, el mundo está muy humanizado y hay una balanza. Tú no escuchas muertes, tú escuchas que pasan muertes, pero no que mataron un número así de que por homicidio, no, porque la gente se ha humanizado más. En el tiempo de antes del diluvio, prediluviano, la maldad era muy abundante y se estaba matando gente sin compasión. Además de que habían gigantes en la tierra. Dice la Biblia que habían gigantes. Esos gigantes también eran parte de la maldad. Por lo tanto, había que destruirlo. No fue que el pecado se erradicó, porque no había manera de erradicarlo. Continúa. No sé si te respondí. Sí. El mundo no se reinicia. La maldad, Dios destruye el grado de maldad, pero el mundo sigue normal con Noé y su familia. Continúa. Tengo una pregunta, una inquietud ahí en esa misma dale. línea de que yo veo que la Biblia, la historia bíblica todita en general, se centran nada más en el Medio Oriente. Moisés, todo el Medio Oriente. Sí. No había, al otro lado del mundo no había más humanos. Bien, ok. Vamos a iniciar con lo que es un poquito de arqueología. Según los datos arqueológicos, hablando ya un poquito de descubrimiento, ¿de dónde dice la ciencia según la evolución que vino el primer hombre? De África. O sea, estamos hablando de que tanto la ciencia como la Biblia coinciden en que la primera semilla humana viene de allá. Luego se va expandiendo hasta llegar a América. No sé si me entiende por dónde voy. O sea que yo te puedo decir, Dios crea el hombre en Medio Oriente. El hombre es creado por allá. ¿Verdad que sí? Después que el hombre es creado por allá, el mundo viene de allá para acá, no de aquí para allá. Significa que en un momento determinado de la historia cruzó gente para acá, bien temprano, pero siempre la semilla estuvo desde allá, tanto arqueológicamente como bíblicamente. Esa parte como que quedo en duda porque recuerde que una historia reciente de cuando Colón que comenzó a descubrir alguna isla, algunos continentes, cuenta que no se conocían, o sea, no había forma de que se navegara en ese tiempo, no había mapas, no había nada, pero que el hombre se pueda transportar de un continente a otro. Pero la historia te dice que el primer hombre que pasa a América es el indígena americano, que pasa por aquí, por América. Wow, se me olvidó. Pero el primer hombre, según se estudia, América, o sea, que fundó o que descubrió América como tal, indígena, cruzó para acá, no estaba aquí. La historia de Colón es una historia reciente, no es una historia que vaya a validar esto, porque después de que se descubre... La traigo a colación, es porque recientemente los humanos no nos conocíamos. El otro día cuando Colón, como en el 80 y pico. Ok, si nos vamos a analizar esto desde la Biblia, la Torre de Babel, cuando Dios hace que el hombre se confunda con los idiomas, dice la Biblia que cada quien cogió por su lado. Tenemos gente que vinieron de este lado del mundo. O sea, la expansión de los seres humanos en la tierra es fácil de explicar, no es tan difícil. Porque si la arqueología te dice que el primer hombre salió de allá, ya con eso te quiero decir que no salió de aquí. Aquí no hay huesos que tengan tanto tiempo de vigencia. O sea, aquí en América, en ningún lugar encuentran fósiles que tengan tantos años de existencia del ser humano, o por lo menos del Homo sapiens, Homo erectus. No lo hay. Todas las evidencias arqueológicas de fósiles de restos humanos se encuentran allá. Todos los fósiles, todos los huesos de restos humanos de América son recientes, no son de hace mucho tiempo. Por lo tanto, ya esa teoría
de que hubo seres humanos aquí en América paralelo al ser humano que comenzó a caminar allá en África, no hay. Siempre fue allá que inició todo. Cambiando de tema. Sí, vamos a seguir profundizando. Estamos navegando profundo, pero yo me siento en la orilla. Necesito que profundicemos un poquito más. ¿En qué beneficia? Déjame tomar agua. Dale. ¿En qué beneficia la religión a la sociedad? Wow, esta pregunta merece tomar un poquito de agua. Antes de responderla, ¿en qué beneficia la religión a la sociedad? Cuando hablamos de religión, hablamos de creencia, hablamos de lo que nosotros creemos. Para responder esta pregunta, hay que ser sabio porque hay religiones que son prácticamente suicidas. Siendo suicidas, no podemos contemplarla como beneficiosa para la sociedad. Ahora, la religión sí ha beneficiado a la sociedad en muchos aspectos. Si nos vamos al plano científico, hemos tenido varios científicos que son religiosos, que han hecho muchos aportes a lo que es la sociedad. Hemos tenido también muchas ayudas humanitarias por parte de la religión, pero vuelvo y te digo, hay sectas, hay grupos religiosos que son una amenaza para la humanidad. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo, tenemos que ver que el mensaje céntrico es el amor. Jesucristo siempre habló del amor. O sea, la religión cristiana, si sacamos la actitud sangrienta de la Iglesia Católica, la actitud que tuvo con personas que no creían en esa misma religión, que tuvieron que pasar por lo que es la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver que la religión se estaba comportando diferente a lo que proclamaba quien la fundó. Jesucristo fundó el cristianismo, ¿verdad? Porque así se llamaron los cristianos a partir de Jesucristo. Pero Jesucristo nunca promocionó la violencia. Jesucristo nunca promocionó la maldad, sino que Jesucristo siempre se basó, ámense unos a otros. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso para responderte de manera global? En parte la religión beneficia a la sociedad, pero en parte no la beneficia. No sé si te respondí correctamente o si hay que abundar un poquito más. No. Otra pregunta. Antes de usted ser cristiano evangélico, Ajá. ¿usted estudió las demás religiones? Sí, en mi caso sí. Yo tuve, por ejemplo, alguna lectura sobre algunas religiones que yo conozco actualmente y me di cuenta que había fallos en algunas. Por ejemplo, cuando hablamos de la religión islámica, es una religión que, a pesar de que tiene principios que se basan en la Torá, pues tiene algunas fallas, y es que no creen directamente en Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando esa profecía del Mesías se había anunciado muchos años antes por los profetas. Automáticamente, ¿qué pasa ahí? Que eso descarta la posibilidad de que sea una religión verdadera. Ahora, si tú me dirías, bueno, no, eso no es correcto, respóndemela de otra manera. ¿Cuál es el principio fundamental de una persona que está en el Islam? Si tú te fijas que los más extremistas dentro de esas religiones lo único que respiran es en que el que cree o piensa diferente a ti merece la muerte. Automáticamente se convierte en una amenaza para la humanidad, porque te va a erradicar de la tierra simple y llanamente porque tú no pienses como piensan o porque tú no creas como ellos creen. No sé si me entiendes por dónde voy. Porque cuando hablamos de religión tenemos que hablar de no del cristianismo. El cristianismo tiene muchas ramas. La rama del cristianismo es una cosa y la religión como tal es otra cosa. No sé si me voy a entender. Porque si tú eres católico, tú crees en el mismo Dios que yo creo. Aunque yo entienda que tú tienes alguna diferencia, pero como religión como tal, estamos en lo mismo. No sé si me voy a entender. Ahora, esos grupos que tienen otras religiones que no están basados
en la Biblia como tal, sino, por ejemplo, Mahoma se tiene como el Jesucristo de su religión, pero sin embargo, Jesucristo como tal, o la Biblia como tal, no habla de un profeta como Mahoma, de que va a aparecer un hombre como Mahoma. Automáticamente te dice que hay un fallo en esa religión. Al fin y al cabo, los judíos no creen en que Jesucristo vino, lo están esperando todavía, su Mesías, por lo tanto creen en otra cosa que no es Jesucristo. ¿Usted conoce del budismo? Un poquito, sí, un poquito, no mucho. ¿Quién fue primero, Jesús o Buda? ¿O Buda? Me imagino que Buda, claro. Ajá. Sí. Y hay un mito, una leyenda, que Jesús predicaba la enseñanza de Buda. Es posible que, mira, te voy a explicar. Es posible que algunas metáforas, algunas mitologías, algunas historias hayan coincidido dentro de lo que es la que Jesús mencionó, porque habían lecturas que eran compartidas y que se podían ver en una civilización o en una cultura como en otra cultura y se podían repetir. Señor, esta pregunta tan difícil, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo. La iglesia protestante, la cristiana evangélica, la protestante, Ajá. empieza de Constantino para acá. No. ¿Desde cuándo? La iglesia protestante la funda Martín Lutero, Sí, con, Martín sí, Lutero. con lo que fue, con sus 95 tesis sobre lo que era contradecir la salvación por fe de la salvación por el pago de indulgencia. Ahí es que inicia realmente esa revolución, Sí. o ese nuevo comienzo de lo que es el protestantismo. Que Martín Lutero y esa gente cobraban la indulgencia era porque la gente no sabía leer en arameo en ese tiempo, nada más eran ellos. Sí, Entonces, exactamente. cuando la gente comenzó, que creo fue la Reina Valera, que fueron entre dos que se unieron para crear la Biblia Reina Valera. No, la historia no comienza ahí, sino En que fin. comienza en el mismo Martín Lutero, quien se da cuenta de que la salvación es por fe y no hay que hacer pago de indulgencia para ser salvo. Estoy un poco confundido en la historia, Sí. pero no con poco, pero no. Pero después fue más adelante donde se comenzaron a hacer las traducciones para la gente del vulgo, para la gente En que no fin. conocía el idioma. Mi pregunta es, ¿qué pasó con esos seres humanos antes de Martín Lutero? ¿Se salvaron? Ok, es sencillo. El evangelio como tal, el evangelio que predicaba la iglesia primitiva como tal, seguía existiendo. Claro, porque No, los que se murieron antes de que Martín Lutero empiece a ver ok, pero vamos a ver de qué estamos esa hablando. mafia que había de la iglesia. Ah, ok. católica. Es sencillo. Si la regla la está poniendo el gobierno, si la regla la pone el gobierno, el pueblo es inocente. Y me doy a entender. El pueblo decía que había que pagar indulgencia, si no, si usted se moría iba al infierno. Era algo que era obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Como es algo obligatorio, el pueblo es inocente, pero el pueblo cree en Dios. Ahora, la mafia quien la tiene es el gobierno. Si yo estoy siendo mal doctrinado, pero yo tengo mi fe en Jesucristo, la doctrina o el dogma como tal no me va a salvar, porque es algo que tú me estás imponiendo a mí. Al fin y al cabo, lo que me va a salvar a mí es la fe que yo tengo en Jesucristo. En ese caso, el pueblo estaba siendo oprimido. Muchos no estaban de acuerdo con la iglesia católica, que fue fundada por Constantino. Muchos no estaban de acuerdo con la iglesia católica, pero estaban bajo el gobierno de la iglesia católica. Por lo tanto, tenían que obedecer a lo que se les mandaba, pero su creencia, su fe estaba centrada en Jesucristo, que son cosas diferentes. La próxima pregunta sería, Está fuerte esto, señores. Miren, si estoy respondiendo mal, ustedes me dicen. ¿quién certifica la Biblia? Excelente pregunta. Bien, la Biblia, si nos vamos a la investigación arqueológica, hay rastros de lo que menciona la Biblia. Si nos vamos a la posición geográfica, los lugares que menciona la Biblia están plasmados en la historia. Muchos que ya han cambiado el nombre, otros que siguen con su nombre,
pero cada ubicación en cada geografía está ubicada ahí, excepto quizá algunos lugares. Otra cosa es que los escritos de muchos de los profetas y su secuencia están ahí todavía, están intocables todavía. Significa que el que escribió con su puño y letra, se le analiza, se hace un análisis profundo de esas escrituras y se determina el tiempo que tiene esa escritura escrita. Por lo tanto, tú dices, bueno, es de ese tiempo y pertenece a tal profeta. Otra cosa es que también historias extrabíblicas. Porque te estoy respondiendo sin mucho tecnicismo para que la gente pueda entender lo que estoy hablando. Porque, hermano Wellington, yo le digo si no hay mafia en el canon, porque en la propia Biblia, el ser humano, hay historia que dice y certifica que el ser humano siempre ha tratado de desobedecer y engañar a Dios. Está en la historia de Jonás. Jonás lo mandan a predicar por usar un pueblo, por usar un barrio para Guayabo. Y Jonás quiere ir para la meseta porque es menos peligroso. El ser humano siempre ha tratado de desobedecer y engañar a Dios. Por Ajá. eso le hago la pregunta de por que si no hay mafia en el canon. A Jonás lo mandan a predicar para un lado, y como él entiende que es peligrosa, coge por otro lado. Con eso quiero decir que puede ser que Dios inspiró hombres para una cosa, Hicieron otra. y ellos pueden desobedecer a Dios, o por beneficio, o por hacerse famosos, para que hoy lo recordemos, hicieron otra. O sea, es como una manipulación de la historia, prácticamente. Estoy diciendo que hay O otra. sea, un ejemplo, sí, porque, yo te entiendo. Porque si Jonás intentó engañar a Dios, o sea, desobedecer a Dios, vete para Guayabo, cogió para la meseta. Fue una ballena que tuvo que llevarlo donde. Nuevamente a Nínive. Entonces, usted no cree, yo pensando aquí, Ajá, que vamos a ver. hubieron seres humanos que cambiaron la historia y le pusieron sopita para que hoy nosotros hablemos de ellos, para que lo podamos. Sí, de hecho, hay algunos libros que no fueron canonizados por la razón de que hay historias que están alteradas, hay historias que están manipuladas, y por eso no se consideraron viables, no se consideraron libros fáciles de entender o de interpretar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con esos libros? Bueno, pues se hizo el saneamiento, se hizo un prorrateo, se hizo una investigación, porque todo tiene que pasar por investigación, porque al fin y al cabo, si yo miento con los libros, alguien se va a dar la tarea de desmentirme. Y al darse la tarea de desmentirme, pues yo voy a quedar en ridículo. ¿Qué hacen los expertos? ¿Qué hacen los que están encargados de hacer, de sacar los libros que son verídicos? Bueno, hacen ese escáner, sacan los libros que son mitológicos, libros que tienen sopita, como tú dices, libros que ellos dicen no hay por dónde entrarle a ese libro. Y lo ponen en un lado, entonces se hace la recopilación y se determina lo que es la Biblia. Aunque podemos decir que los libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá, pasó por el filtro de lo que son los eruditos de judíos. O sea, esos libros los tienen de hace mucho tiempo, esos libros están verificados. Los libros que quizás tú te refieres son del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene una verificación muy profunda y ha sido leída por mucha gente que ve los detalles. Dios inspiró a los hombres que escribieron el Antiguo Testamento. Así es. Dios inspiró a los hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Ajá. Si Dios inspira, Este hombre viene con una bomba ahora. hombre de esta nueva sociedad, a mí, por ejemplo, Ajá. Dios me inspira a hacer un libro. ¿Usted creería en ese libro? Inspirado por Dios. Ok, bien. Ahora vamos a entrar a lo que se llama principio y cláusula. La Biblia es un libro que, si tú te fijas, tiene principio y tiene final. La Biblia, si te fijas, fue un libro que se escribió con un propósito específico, porque está bien,
Vamos a hacer la suposición de que tú no quieras creer en el libro de Jonás. Diga, bueno, Jonás para mí es un mito. Sí, como una historia, como... Una suposición que tú digas eso. Jonás es un cómic. Vámonos ahora entonces al propósito real de la Biblia. ¿Cuál es el propósito real de la Biblia? Porque hay que irse ahí. La Biblia es simple. El hombre pecó. Se le facilitó o se le aplicó la ley para buscarle una solución a su pecado. Esa no fue la mejor solución porque el hombre la transgredía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los profetas vienen anunciando una solución final que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Que aunque la historia de Jonás para ti tenga veracidad o no tenga veracidad, la Biblia se resume en algo sencillo. El hombre pecó. La ley no pudo hacer que el hombre se mantuviera en pie, sino que caía y caía. Para poder salir de debajo de esa patana, Dios manda a Jesús, muere por nosotros y ya, somos libres del pecado. En pocas palabras, lo que te quiero dar dicho con eso es que aunque una historia no sea verídica y otra la sea verídica, según la percepción o la interpretación de cualquier ser humano, Jesucristo es el Salvador y ahí es donde la Biblia quiere llegar. Siguiendo en la Biblia. No sé si me entendiste. Sí, o sea, entendí. el propósito de la Biblia no es Jonás, aunque sea un libro que tú lo consideres mitológico. El propósito de la Biblia no es Job, aunque tú lo consideres un libro verdadero. El propósito de la Biblia es el pecado del hombre y la sanación. Y en la traducción de la Biblia. Hubieron muchos baches, sí, en la traducción de la Biblia se puede decir que sí, que hubieron muchos baches, en el sentido de que hay algunas cosas que no concuerdan, otras cosas por mala traducción, obviamente. Hay algunas cosas que en un lado tienen un significado, en otro tienen otro significado, porque sucede que estamos hablando de idiomas complejos. Es un idioma que en una palabra te quiere decir una cosa, pero en la misma palabra más adelante te quiere decir otra cosa. Y eso hace que la traducción tenga ciertas irregularidades, pero la veracidad de los hechos se mantiene. ¿Usted conoce de un cristiano evangélico que cumple con los requisitos de salvarse? Si Dios viene ahora mismo, si Jesús viene ahora mismo. Ok, es que los requisitos para salvarse son sencillos. ¿Cuáles son? Te explico. Bueno, dice la Biblia, porque yo no voy a decir que digo yo. Dice la Biblia, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Es sencillo. Tenemos una posición de creer. Si yo creo, pero estoy cometiendo pecado, me salvo. Ok, aquí hay algo bien complejo y es lo siguiente. Automáticamente usted se da la tarea de creer, su vida es transformada, porque es lo que dice la Biblia. Si tu vida es transformada, automáticamente tú te alejas del pecado. Eso significa que la salvación es un paquete. Que hay que cumplir con todos. O sea, un paquete en el sentido de que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo te va a guiar. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, pues automáticamente te estás desviando. De leyes que hay que no leyes. Por ejemplo, de leyes que hay que cumplir a todas. Ok, cuando te digo que no yo leyes. acepto, perdón, a Jesús como mi único Salvador. Ajá. Pero yo estoy cometiendo pecado. Si Jesús no lo has aceptado. Pero es que yo lo veo eso. Es que hay una dicotomía. ¿Por qué hay una dicotomía? Porque no puede el agua ser roja y a la vez ser negra. O sea, algo no estás tú cumpliendo de las dos cosas que tú me estás diciendo. Porque está bien, tú me dices, yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y sigues pecando. Significa que aunque tú digas que lo aceptaste, no lo has aceptado aún. Tú estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra cosa. Ahí es donde está la diferencia. Yo entiendo, y le hago esa pregunta porque yo entiendo que los cristianos de hoy en día han como medido los pecados
O sea, como este es bueno, este es malo, este es como más grande que este, lo digo porque critican, hacen cosas malas, y hay otra cosa que no lo quieren hacer porque es un pecado grande, pero cometen pecado. Porque los cristianos hoy en día lo que están es hacerse viral, criticar, juzgar, que en la Biblia hay un pecado que dice no juzgará, ¿verdad? Viven juzgando y señalando a los otros seres humanos. Usted se va a perder, usted se va a reprender, usted se va a perder y lo reprenden y usted se va para el infierno. Y la Biblia dice que juzgar es un pecado. Y cuando yo te digo, tú vas para el infierno, ¿qué yo te estoy haciendo? Juzgando, sí. Bien. ¿Qué tú crees de esos cristianos? Ok, mira, la Biblia dice que no podemos juzgar. Ahora, hay muchos que se agarran del versículo bíblico que dice que debemos juzgar con justo juicio. Ahora, cuando dice que debemos juzgar con justo juicio, es sopesar, es medir justamente. Cuando hablamos de medir algo justamente, es no estar de acuerdo con la injusticia. No sé si me entiende. No ponerme a favor de la injusticia, sino todo lo contrario. Ahora, si tú me estás juzgando por lo que yo estoy cometiendo hoy, dice la Biblia que anteriormente yo era igual que tú. O sea, la Biblia dice, recuerden que ustedes en un tiempo anterior eran igual. Y posiblemente nadie los juzgaba por eso. Lo que pasa es que en este último tiempo, nosotros nos hemos convertido en semidioses. Algunos nos hemos convertido en semidioses. Y eso ha hecho que nos creamos más salvos que otros. En consecuencia, o por las acciones que nosotros estamos cometiendo. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si yo soy de una doctrina que predico que debo tener la ropa larga para poder salvarme, que debo andar con ropa, tú sabes, automáticamente si yo te veo a ti con una camisa normal o un polo shirt como este que yo tengo puesto, yo interpreto que tú te vas a perder simple y llanamente por tu punto de vista dogmático. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué tiene que ver la salvación directamente con eso? Bueno, en que tú debes sí ser un hombre moderado, ser un hombre prudente, ser un hombre que te ajuste, pero no ser un hombre radical, porque el que murió en la cruz por ti, bíblicamente hablando, en ningún punto fue radical a la hora del trato humano, no fue radical. Fue una persona que dijo, bueno, es sencillo, yo morí por ti en la cruz del Calvario, tú me aceptas como tu Salvador, yo pagué tu pecado. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a aceptar eso? Eso es la única condición que él pone es esa. Lo demás son temas morales que automáticamente el hombre lo tiene en su mente ya. Ya el hombre, de hecho, hay sociedades que no conocen a Jesucristo, que moralmente saben lo que es bueno y lo que es malo. Si yo sé lo que es bueno y lo que es malo, o sea, aunque la moral depende de la cultura, depende de la ideología, pero hay algo que se llama el bien y el mal, que el hombre sabe cuando comete un pecado. Partiendo desde ese punto de vista, si yo moralmente estoy convencido de que algo es malo y lo hago, pues caigo de la gracia. Pero si yo, en un momento determinado, me voy al extremo y digo, bueno, tú no debes tener la camisa puesta así, tú debes tener una sábana encima, automáticamente se convierte en un extremismo que no te lleva a salvación y a perdición. Usted es cristiano evangélico, yo lo sé. Son dos preguntas en una que le voy a hacer ahí. Vamos a ver, señores, esto me ha enredado. ¿Cómo usted ve la armonía? Usted que es cristiano evangélico, usted visita muchas iglesias. ¿Cómo usted ve la armonía que se está llevando ahora mismo en la iglesia? La armonía dentro de las iglesias. Y otra pregunta sería... No, respóndame esa. Ok, hablemos de la armonía dentro de las iglesias. Mira, hay algo que es importante saber y hay otras cosas que es necesario. Entre importante y necesario vamos a ver. La iglesia tiene denominaciones. Las denominaciones tienen dogmas. Los dogmas son creados por hombres. Son pecados, ¿no?
no son pecados, son las leyes o reglas que se establecen dentro de una congregación. Entonces, esas leyes o reglas que se establecen dentro de una congregación muchas veces hacen que no esté de acuerdo con el otro o la otra congregación. Eso hace que automáticamente muchas veces entre cristianos ni siquiera se saluden. O sea, el hecho de que mi pastor, por ejemplo, imponga un dogma dentro de la iglesia, muchas veces hace que no esté de acuerdo con el dogma de la otra iglesia, y ya prácticamente los hermanos a veces ni se saludan por eso. Porque uno entiende que van para el cielo y otro entiende que también van para el cielo. Al fin y al cabo, el pensamiento del otro es que tú vas para el infierno. Y viceversa. Eso hace que haya falta de paz. La falta de paz en las iglesias se debe más a los dogmas, llamadas doctrinas, que hacen que haya una división. Pero la pregunta del millón es la siguiente: si yo no me saludo aquí en la tierra con un hermano, ¿cómo es que en el cielo vamos a estar juntos? Entonces creo que esos dogmas son parte de la división en las iglesias. Yo tengo una teoría con eso. Yo creo que el dominicano ha adaptado a Dios y a Jesús a su manera. A su cultura. O sea, a su cultura, a su manera. El dominicano no tiene el mismo concepto de Dios que tienen en el Medio Oriente. No, ni en América como tal, no, en el otro país. dominicano tiene a Dios para sacarlo de una gaveta cuando lo necesita. Ajá, es cierto. Una pregunta, compañero Wellington. ¿La arrogancia es un pecado? Claro. Yo entiendo que algunos cristianos se convierten en seres arrogantes porque tienen la bendición, porque ellos entienden que tienen la bendición de salvarte y el otro no. Es cierto, pero automáticamente ahí es que está el problema. O sea, como Jesús Sócrates, dijo, como Sócrates no es cristiano evangélico, ¿entiendes? Sí, entiendo. Algunos cristianos se sienten seres superiores porque ellos entienden que ya ellos están salvos. Sí, eso es peligroso. Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Si la humildad no es lo que caracteriza a un cristiano, no estoy hablando de humildad real, no es de andar sucio, no es de andar despeinado, eso no es humildad. Cuando hablo de humildad, estoy hablando de que no hay seres humanos ni grandes ni pequeños para ti, de que la salvación se te dio a ti una oportunidad y todavía el que está vivo la puede tener también. O sea, yo no puedo menospreciarte a ti porque yo estoy en el camino, cuando puede ser que mañana tú seas la persona que Dios elija hasta para pastorearme a mí. No sé si tú me entiendes por dónde yo voy. Entonces, yo creo que aunque eso realmente exista, no es algo que lo enseñó Jesucristo. Si tú te fijas, las iglesias, muchas se han separado de las enseñanzas fundamentales de Jesucristo y han impuesto ella misma una doctrina fundamental. Solamente creen en la cruz, muerte y resurrección de Cristo, pero lo que Jesucristo enseñó no lo practican y automáticamente entra la arrogancia. Cuando usted me está explicando sobre el bien y el mal, usted mencionó de tribu. Hay tribus en África que no conocen de Jesús. Ellos saben entre el bien y el mal, pero no cumplen con los requisitos para ser salvados. Terrible. ¿Qué pasa eso. con esas tribus? Bueno, mira, No conocen de Jesús. no conocen a Dios. Es una pregunta que se ha hecho mucho de personas que todavía no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser salvados? Bien, es algo complicado, pero a la vez es fácil de responder. Bien, el hombre, como dice la Biblia, tiene escrito en su corazón lo que es hacer el bien y lo que es hacer el mal, porque hay un concepto moral en el corazón del hombre. Dios no te va a juzgar en ese momento porque tú le conozcas o porque tú hayas escuchado de él alguna vez.
en ese momento. No, porque tú nunca has escuchado de él. Dios te va a juzgar en ese momento por el principio moral del ser humano. Y me doy a entender. Me explico. Vamos a salir un poquito creacionismo, vamos a la caverna. Desde la caverna, el hombre se protege él y protege a los suyos. Por lo tanto, entiende que si le matan a un hijo, es algo que a él le duele y es algo que es malo. Sabiendo él que eso es malo, puede entonces matar a un hijo ajeno. O sea, explicando yo. Por ejemplo, un hombre que atente contra la vida de un familiar tuyo, no sabe él que está haciendo algo malo. Porque si atentan contra un familiar de él, también va a saber que es malo. Por lo tanto, es un argumento moral que está clavado en la mente y en el corazón del hombre. Entonces, Dios juzgará a esa persona por su manera de actuar moralmente. Porque son leyes naturales que el hombre la tiene en su corazón. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Yo siempre he dicho, los 10 mandamientos son las leyes universales del mundo y posiblemente del universo. Del universo. Son universales. ¿Por qué razón? Porque están escritas en la sociedad. No matarás, no robarás. El hombre de la caverna sabe que si, por ejemplo, tú eres un cavernícola, yo soy un cavernícola, yo agarro y cazo un buey o cazo una cabra, a ponerlo más pequeño. Traigo esa cabra que yo cacé y la pongo en el patio de mi casa. Tú vienes y te llevas esa cabra. Tú hiciste algo bueno. El hombre de la caverna sabe que él no cazó esa cabra. Pero porque el hombre de la caverna no se robe esa cabra y sepa que eso es malo, está salvo. Ok. No me robo la cabra. No te la robaste. No hago cosas malas. Pero no aceptado a Cristo como mi único Salvador. Serás juzgado, pero serás juzgado conforme a tus obras, porque ahí entra la faceta de las obras. La Biblia lo dice claramente. Ya en ese caso, en ese ángulo, tú vas a ser juzgado según las obras. Y obra significa actitudes morales basadas en esos mandamientos. No agredas a tu prójimo, ni te agrades a ti mismo. Eso es simple. Creo que respondí. Sí, sí. Sí. Porque hay personas que aún estando, muchas veces hay personas que uno conoce que le dicen a uno que nunca se le ha predicado. De hecho, mira, en estos días hay una profesora que dijo que si ya Jesucristo vino a la tierra alguna vez. Y es profesora. Él vivió aquí. Y es profesora, da clase en una escuela. O sea, son cosas que muchas veces la gente no lo investiga, por lo tanto cae en ignorancia. Excelente dato. Usted sabía que hay cristianos que no saben nada de Biblia. Exacto. Que ellos saben lo que el pastor ha dicho. Exacto. Ellos no saben nada, ellos no entienden ni lo que es el cristiano. Ellos van a los cultos, se sientan ahí y lo que dice el pastor, eso ellos salgan afuera. Ellos no saben ni el concepto de lo que es el cristianismo, porque ellos a veces no entienden, es lo que el pastor diga, y por eso hay mucha gente que se van a pelear junto con los pastores. Sí, porque muchas veces los pastores le enseñan cosas que no son adecuadas, y por no investigar, por no indagar, como hizo Martín Lutero, pueden caer en un error. Sí. O sea, hablando de pastores que no enseñan las cosas bien, en ese caso, que enseñan las cosas retorcidas. Otra cosa, comandante Tolentino. Este hombre me tiene el cerebro quemado ya. Wellington, usted sabía que el 80% de los cristianos de hoy en día se convierten más por temor a Satanás que por amor a Jesús. ¿Se convierten más? Por el temor a Satanás que por el amor a Jesús. Sí, realmente eso es algo que predomina mucho. En el sentido de que le tienen temor al infierno, sería, ¿verdad? Ok. Sí, se convierten a veces, no es porque quieren aceptar así a Cristo como su único Salvador. Ellos lo que no se quieren quemar, no Entiendo. Se quieren achicharrar. O diría mi hermano Wilkin. Mira, el hombre siempre le ha tenido miedo a la muerte.
La muerte ha sido la condición que trajo el pecado al hombre. La muerte es su principal temor y la muerte es un reino. ¿Qué pasa? Que como todos sabemos que vamos a morir, y como dicen por ahí, y nadie ha venido de allá a testificar cómo son las cosas más que Jesucristo, el hombre dice, ¿y si realmente yo voy para el infierno? Automáticamente se activa un miedo dentro de él y se convierten por ese miedo. Ahora, muchas veces Dios llama a la gente con ese miedo y luego cuando ellos llegan al camino entran en otra realidad. Que bueno, ya yo no estoy aquí por temor al infierno, sino porque Dios hizo esto en mí. O sea, a veces se puede ir con temor o por temor para luego cambiar. Ahora, el peligro está en que tú estés solamente por temor en la iglesia. No sé si me entiendes, porque muchas veces no es el amor de Dios, sino es el temor de Satanás, el temor del enemigo. Eso hace que tú cometas muchos errores porque no tienes una relación con Dios, simple y llanamente estás corriendo para salvar tu alma, que es válido, pero puede ser engañoso. No sé si me entienden por dónde voy. Es válido, pero puede ser engañoso. Y me explico. Ananías y Zafira en la Biblia, no te he mencionado muchos datos bíblicos, muchas cosas, o sea, muy con versículos y todo, porque es una conversación y no quiero complicártela. Tampoco mucho lenguaje técnico. Yo sé un poco de Biblia. Estoy superficialmente aplatanando. De Biblia yo conozco un poco. Exactamente. Bien, Ananías y Zafira fueron dos personas que se convirtieron. Sucede que al momento de ellos convertirse, todo el mundo en la iglesia en ese momento, iglesia primitiva, quedó en vender sus propiedades para beneficiar a la iglesia, que era una comunidad en común. Tenían todo en común y se vendían las propiedades para darse de comer. Sucede que ellos prometieron vender su propiedad, una propiedad que tenían, para donarla completa, y la donación era completa. Cuando le fueron a entregar el dinero a Pedro, el Señor, pues le mintió. Y Pedro le dijo, bueno, por cuanto has mentido al Señor, entonces la consecuencia fue que murió automáticamente. Y luego vino entonces la esposa, si mal no recuerdo, hizo la reclamación. Y Pedro le dijo, mira, por cuanto ustedes lo hicieron esto y esto también murió. O sea, lo que te quiero dejar dicho con eso es que tratar de engañar, de estar en el evangelio, por temor al infierno, a perderte, te lleva a cometer esos actos. En un momento determinado, mentirle a Dios, porque tú no estás por fidelidad, tú estás por miedo. Y la gente, aunque vaya por miedo, llega un momento que después que está dentro, debe aprender a conocer a Dios y no seguir dependiendo del miedo, porque el miedo lo que hace es que te traicione. Y cuando se te vaya el miedo, como hay mucha gente que ya últimamente le ha perdido el miedo al infierno y el temor a Dios también, entonces están en una encrucijada. Ya se le perdió el miedo al infierno. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hacer lo que nos da la gana. Continúa con tu pregunta. A seguir con esa misma línea, ya que usted habló de la ofrenda y eso. Ajá. ¿Usted sabía que una gran parte de la juventud le tiene más miedo al diezmo que a Satanás? Dios mío, espérate que esto no lo aguanté. Déjame tomar esto estaba fuerte. Espérate, muchachos. Dice mi hermano Sócrates que alguna de la juventud, algunos jóvenes, le tiene más miedo al diezmo, a darle el diezmo que a Satanás. Bien, ok. Mira, el diezmo es algo que la gente no lo ha entendido. Tú sabías, no. Podemos decir que en algunas doctrinas, algunos dogmas de iglesia es obligatorio, en otros no. Pero tú sabías que hay inconversos, personas que no son cristianas, que diezman más que los cristianos. Claro, y han dado mucho testimonio también. Tú sabías que compañías grandes como Colgate diezman a la iglesia.
¿Y a qué se debe? A que ellos le descubrieron el truco, el diezmo. En estos días hay una, no recuerdo el nombre de la periodista, le hacía una entrevista a un señor y ella le decía, ¿a qué se debe, muchacho, que tú eres tan próspero? Bueno, el que hace el programa Toca Viajar. Sí, Gregorio. No sé cómo se llama, yo no lo conozco bien. El caso es que ese muchacho le dijo, bueno, yo no quería hablar de esto, pero ahora que tú me lo preguntas, el diezmo es lo que me ha hecho tan próspero. ¿Qué pasa con el diezmo? Mira, en el Antiguo Testamento, el diezmo se daba por tres condiciones tenía. Habían tres maneras de darlo. Estaba por jerarquía, como lo hizo Abraham. Estaba por la ley, que se estableció como el impuesto del pueblo judío, del pueblo hebreo en ese momento. Y estaba el diezmo, vamos a decir, que te salía. El diezmo que tú querías dar. Sucede que Dios hizo una promesa con el diezmo que no le puso un límite. Dentro de esa promesa, no sé si me gustaría, pues, como no la recuerdo bien, déjame leértela rapidito. Aquí en el libro de... Déjame ver si puedo encontrarlo rapidito. Bien, esto es simple y llanamente para que la gente más o menos sepa. Dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y eso continúa por ahí diciendo una cantidad, dice, reprenderé también por ustedes al devorador, y ni nuestra vid, o sea, el sembrado de uva, en el campo será estéril, dice Jehová, y todas las naciones le dirán bienaventurado, porque serán tierra deseable. ¿Qué pasa? Que en el caso del diezmo, tenemos una situación, pero y es que... No era de dinero que se hablaba ahí. Ok, recuerda que antes se trataba de trueque y cosas. Sí, vamos a extrapolarlo. Me explico. Diezmo es el 10% de tus bienes. El dinero es un bien. No importa cómo lo veas, es un bien. Los frutos del campo, lo que tú cosechas, son un bien. Entonces, ¿a qué se refiere? A que tú recibas un bien y de ese bien tú saques el 10%. Entonces, ya hablaba cuando se refiere a eso del alfolí y eso. Se trata de los alimentos, de lo que tú cosechabas, de lo que tú porque no existía la moneda. O sea, entonces, cuando el dinero que tú te ganas hoy en día, ¿tú crees que es realmente que realmente es papel y plata? No, porque el valor. Exactamente. Entonces, el valor se extrapola a todas las cosas que tú puedas comprar. El trueque que se hacía antes se traduce en dinero. Por ejemplo, ¿cómo el hombre lo comenzó a ver? Si tú tienes una gallina y yo tengo arroz, para yo poder tener la gallina, ¿qué hago? Yo te doy arroz. Pero hay un problema aquí, que fue lo que se comenzó a ver. Si yo tengo arroz, pero yo no tengo gallina, ¿cómo yo puedo hacer que tú y yo hagamos un trueque? El diezmo entonces es un sueldo al pastor. No, mira, el que lo comienza a ver como un sueldo al pastor, no realmente tiene que ser un sueldo al pastor. El diezmo tiene varias funciones. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, el diezmo era el impuesto que se pagaba para mantener a las viudas, niños huérfanos y hacer algunas otras cosas. O sea, actualmente, por agradecimiento, por jerarquía, se beneficia al pastor de eso, porque muchas veces el pastor se despoja de su familia, se despoja de estar cómodo. Hay pastores que han tenido que trasladarlo, por ejemplo, de Santo Domingo a vivir aquí sin tener nada ni a nadie. Entonces hay iglesias que deciden, vamos a mantener o a sustentar el pastor con esa ofrenda de que lo que es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, si tú te ganas 10,000 pesos, ¿cuánto tú crees que tú tienes que dar de diezmo?
100 pesos. El 10% que son 1,000 pesos. 1,000 pesos, perdón. Sí. Entonces, no es algo tampoco de que extremo, de que Si yo me gano 1,000,000 de pesos, tiene que ser como 100,000 pesos. 100,000 pesos. O sea, si tú le quitas 100,000 pesos a 1,000,000 de pesos, no es algo que te va a hacer tanta falta. Por lo tanto, no es tan preocupante como la gente piensa. Lo que pasa es que la gente, de hecho, el diezmo... ¿Usted cree que Escúchame, 100,000 pesos de verdad? El diezmo te enseña algo muy importante. Y es a no ser un avaro. O avaro, como dice mucha gente. A no ser una persona que te enamore de los bienes materiales. Explica la palabra avaro. Es una persona que ama el dinero, tiene avaricia. Okay. Sí, que le gusta tanto el dinero que puede hasta matar por eso. Se enamora demasiado. Entonces, el diezmo te quita un poco de la avaricia porque tú te desprendes de algo. Está bien que se beneficie el pastor, que se beneficie aquel, que se beneficie el otro, pero tú lo practicas como un ejercicio, tanto espiritual como un ejercicio de conducta personal. ¿Me entiendes? Tú no quieres hacer un pastor, pues tú lo donas a la caridad. Pues tú ayudas a gente, tú dices, bueno, de mi sueldo mensual yo voy a sacar el 10% y yo voy a comprar un saco de arroz, yo voy a comprar esto, aquello y le voy a llevar a una gente que lo necesite. Bueno, pues ese es tu diezmo. Al fin y al cabo es para Dios que tú lo estás haciendo. ¿Estamos pagando la indulgencia todavía? No, porque el diezmo no te salva ni te condena. Tú diezmar o no diezmar no te lleva al infierno. No. La Biblia no lo establece, no. Okay. El único requisito para ser salvo, según la Biblia dice, es aceptar a Jesucristo como tu único suficiente salvador. El que quiera obligarte a diezmar poniendo a cambio la salvación es pecado automáticamente. La salvación no tiene cómo comprarse. No hay una manera de comprarla. ¿Y el diezmo? Si te hacen eso es una manipulación. ¿Y el diezmo cómo se da mensual? Es que el diezmo se convirtió en un sueldo actualmente, en la actualidad, porque el hombre ya es moderno, el hombre ya es actualizado. Pero el diezmo es el 10% de lo que tú consigas. O sea, de lo que yo consiga hasta que esté vivo. Si es que tú así quieres hacerlo. Hay en congregaciones donde te obliga a hacerlo. La pregunta clara, el 10% de lo que yo consiga mensual. De lo que tu salario, de mi salario. Tu salario, sí, tu salario. Pero si tú lo que eres un agricultor y tú lo que haces es que tú cosechas 10 racimos de plátano, pues hay uno que tú lo puedes diezmar. Tú lo puedes diezmar. Eso al fin y al cabo, lo que ha hecho con alguna cosa. Si tú supieras que muchos inconversos diezman, muchos. No, gente que tú ni te imaginas, bro. Es que no está mal. Lo hacen porque son bendecidos, sienten la bendición. Es mal, es como si no, a quién hay que darle el diezmo. Bueno. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la ofrenda, porque la ofrenda es algo que ayuda a la iglesia. Que es para la iglesia directamente. Claro, porque la iglesia se necesita limpiar. El pastor no va a sacar de su dinero para limpiar la iglesia. La bocina, si tú supieras. Bocina y eso. Pero el diezmo yo lo veo como muy directo. Ok. No sé si usted me entiende. Se le da una aplicación, pero no es necesariamente. Lo que pasa es, vuelvo y te explico, y te repito. Un pastor que venga de Baní, para Elías Piña, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que digan, bueno, vamos a mantenerlo. Ahora, si el sacrificio amerita que se le ayude con eso, porque toda institución que hace un traslado, porque usualmente los pastores que no son trasladados casi no cobran eso de diezmo. Hermano Wellington, eso no está mal, porque si un amigo mío decide que me va a visitar aquí a Comendador, el deber mío es recibirlo, darle comida, o sea, hasta el pasaje, ayudarlo, porque él viene en pandemia, eso no está mal, sino es el diezmo en sí, que va canalizado a un solo lugar. Por ejemplo, usted es pastor de una iglesia llamada El Amor de Jesús es Bueno. Ponme de la cámara Sócrates que está hablando ahí en ese momento. Esa iglesia llamada El Amor de Jesús es Bueno. Ajá. Hay
60, ¿cómo le dicen? Feligreses. Ajá. Miembro. O siervos, miembros. Y cada uno de esos feligreses gana por encima de los 80,000 pesos. Ujú. El 10% de 80,000, Son 8,000. 8,000 cada feligrese de ese, cada feligrese de eso. 8,000, Este hombre está peligroso. 8,000 por 60 miembros. Ujú. El pastor se está ganando, lo siento, No. 80,000 pesos si se lo dan. Espérese. Se voy a explicar algo. Déjeme Lo yo que pasa es que hay que explicarle. entenderlo bien. Mira. Déjame yo explicarle algo. Ajá. Yo con mis 80,000 pesos Ujú. trabajando, es Ujú. difícil yo comprar una jipeta. Ajá. Es difícil yo hacer algo porque son 80, pero el pastor está recibiendo 8,000 por cada, que son más que los 80,000 míos. Ok, el diezmo no se maneja así. ¿Cómo se maneja? No se maneja Explíqueme, así. porque No se yo maneja con así. eso del diezmo- No, el diezmo no es de que lo recolectamos y turrum para el pastor. No. no. El diezmo tiene un por ciento que es para caridad. Pero ¿quién? Para ayudar, hay diáconos. Los diáconos son los encargados de ayudar al pastor a organizar el diezmo. No Pero es- según me explicaron, Ajá. no tengo ese dato, Ajá. el diezmo dice la Biblia que es para el pastor. en ningún lugar la Biblia dice No, eso. no lo dice. La Biblia no dice eso. No. La Biblia dice, el que administra en el ¿Usted altar, diezma? que viva del altar, obligado, claro. Sí, bien. Dice la Biblia, el que administra el altar, que viva del altar. Usualmente mi diezmo yo lo distribuyo en muchas cosas que lo hago para la iglesia. O sea, a veces no lo doy directo, porque Usted yo está soy, dando una ofrenda, yo soy no es una ofrenda, pero porque tenemos muchas actividades y a veces yo tengo que cargar con la mayoría del peso de las actividades y ahí se distribuye. Pero la iglesia como tal tiene diferentes maneras de distribuir el diezmo. Por ejemplo, la iglesia tiene que dar un diezmo de diezmo. ¿Tú sabes lo que es eso? Un diezmo de diezmo es aquella partida que se O sea, envía la iglesia tiene que dar el 10% de lo que le dan de lo que ya le en entró. obra social. Exactamente. Tiene que distribuirla a otra institución que tiene otros fines con esos fondos. Y vuelvo y te digo, el diezmo tiene varias partidas y varias divisiones. No todo es para el pastor. Ahora, que si al pastor se le da una parte, bueno, eso está excelente. Porque es un trabajo. Aunque tú lo veas como lo veas, el pastorado es un trabajo que es más Una complicado. vocación. Oh, espérate, voy a explicar algo O sea, importante. Es un soldado de Dios. El pastor tiene muchas veces que ser un psicólogo, tiene muchas veces que ser un médico, tiene que ser un consejero. Y muchas veces el pastor tiene que convertirse en el sustento de cierta familia. Porque el pastor está trabajando con muchas personas. Entonces, ¿qué Pero pasa? eso lo hace para su salvación. No directamente, porque él pudiera quedarse como pastor y se salva. Ahora, hay pastores que le llega el diezmo y tienen que investigar dónde vive el miembro que está desempleado y que tiene 3 muchachos, y muchas veces la iglesia tiene que ayudar, o él discretamente con ese diezmo ayuda a sustentar a esa persona. Si es alguien que es considerado, ahora voy contigo. Hay pastores que tienen maña, Ahí, o aparecen que tienen maña, ahí yo quería que su entrar. intención es hacerse millonario Sí, con la iglesia. Como se han hecho mucho. Entonces, ahí yo te doy el punto, realmente. Yo le pregunté ahorita, ¿quién certifica la Biblia? ¿Quién certifica el pastor? Para evitar de que un pastor se haga millonario con mi 10%. Ok, hay en algunos países, como creo que en Estados Unidos, donde el gobierno le pide un balance a los pastores de lo que entra de diezmo, para de ese balance ellos, el mismo estado, Pagar los impuestos. el mismo estado no quitarle un por ciento que va donado a caridad. Eso hay algunos países que lo implementan en megas iglesias, para que así, pues entonces la iglesia tenga que ayudar en lo que tiene que ayudar, y de ahí del diezmo es que sale todo eso. Pero vuelvo y te digo, son temas complicados que vale la pena debatirlo, pero que se distribuye dependiendo del pastor y dependiendo de la denominación. Hay iglesias que son abusivas con eso, con ese tema.
hay otras que no son abusivas con ese tema y que hacen una buena distribución. Incluso, vuelvo y te digo, mujeres que se quedan sin sus esposos, que no trabajan, son mantenidas de ahí. Familias que viven en condiciones paupérrimas son mantenidas de ahí cuando el pastor es consciente de lo que se debe hacer con ese dinero. De lo contrario, pues, porque te voy a decir algo, la Iglesia Católica, nadie critica a un padre que tiene una casa de lujo. Los padres católicos tienen jipeta. Yo creo que la guagua o el carro de Huáscar Comunicaciones no es más caro que la guagua del padre. ¿Y quién critica al padre? ¿Quién critica al padre? ¿Quién le dice al padre, la jipeta suya es muy cara? ¿Quién se la dio? ¿De dónde salió? Pero usted sabía que la Iglesia Católica tienen en el gobierno. Exacto, entonces la iglesia evangélica es sustentada por el gobierno. No, y aún así, tú sacando esa cuenta que tú sacaste ahí, dime cuántos padres tienen jipeta del año, o si no, jipeta valorada en más de $1 millón de pesos, y cuántos pastores la tienen. Al fin y al cabo, el gobierno debió ayudar a la iglesia evangélica para evitar esa parte, y aún así hay una ventaja en la iglesia católica. ¿Cuál es la ventaja? Que le dan de tus impuestos, porque es que el que no ve lo que paga de impuestos para que se lo den a otro, no lo reclama. El gobierno no te lo arrebata de la mano, pero te lo quita sin que tú te des cuenta. Te quitan tanto de impuestos. De esos impuestos se le paga a la iglesia católica. Es un dinero tuyo que tú no lo estás dando con permiso. Sin embargo, el padre tiene 1% de tu dinero en una jipeta y tú no reclamas eso. Después de todo, No, porque estamos hablando. Después de todo, tú estás siendo engañado. Exactamente, pero te explico algo. La iglesia protestante tiene esa medida porque no tiene ni siquiera el gobierno que la ayude. Entonces tienen que buscar una manera de ayudarse. Ahora vuelvo y te digo, no estoy de acuerdo con los pastores que abusan de las iglesias con el tema del diezmo. Pero estoy de acuerdo con los pastores que sí se diezman en su iglesia, pero que tienen una distribución equitativa y que son pastores que trabajan para ganarse su propia comida. ¿Me entiendes lo que te expliqué? Hay algo también de los padres y los pastores. La diferencia es que el padre se dedica totalmente a Dios, o sea, a orar para Dios, no trabaja. El padre no hace más nada que trabajar para Dios. ¿Y el pastor? Tiene una vida. No, el pastor los padres ni hijos tienen. Ok, pero es una decisión de ellos. O sea, la doctrina que ellos llevan. Ok, pero ellos pudieron dejar eso y dedicarse a otra vida. Si entró al seminario, tiene que cumplir con lo que el seminario le exige. No es que lo obligan, es una decisión que la tomó él. Entonces, ahí voy. Hay pastores que se mudan de una provincia a otra porque lo trasladan a un concilio y no tienen dónde vivir, o sea, no tienen nada que hacer. Tienen que depender de lo que el concilio le provee, y el concilio usa como estrategia que cada persona haga una pequeña donación, porque lo vamos a ver como una donación, no es una obligación, como una donación para ayudar, no solamente al pastor, cualquier ayuda que se necesite, tiene que salir de ahí, y eso es algo necesario, porque sin fondo la iglesia no puede manejarse. Creo que he tratado de salir de abajo de esta patana. Ojalá y no haya metido por ahí la pata. He tratado de salir de abajo de esta patana, señores. Ya ustedes saben. ¿Qué usted cree? Eso. No estoy de acuerdo. Estaba pensando en algo que usted estuvo hablando. Sí. Esto va a continuar este conversatorio. No, pues mejor y mira que no me preparé así, y que no, sino que fue algo espontáneo. Sí, que realmente quería responderte así espontáneamente para no enredarte la cabeza. Para terminar, sí. La Biblia tiene un versículo que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y yo creo en el hombre que escribió la Biblia. Ok, bien. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces yo tengo que confiar en los hombres que escribieron la Biblia. Ok, bien. La Biblia tiene un detalle, y es que la Biblia fue escrita por inspiración. Sí, que lo hablamos ahorita. Inspirada. Lo hablamos al principio del programa, pero son hombres. Sí, está bien, pero la inspiración
no es de un hombre, es de Dios. El hombre es el único dentro del reino animal que ha aprendido o que tuvo la habilidad de escribir, de ser racional, de interpretar. Entonces, ¿qué pasa? Dios no solamente habló a través de los hombres. Dios ha usado muchos medios para comunicarse con el hombre, pero el hombre no lo entiende. Entonces, si lo que yo conozco, pero hasta ángeles, dice la Biblia, que vinieron aquí a la tierra a hablar con los hombres. E incluso, dice la Biblia que en una ocasión Dios le hablaba al pueblo de Israel de tú a tú. ¿Y por qué no creen? Dice que Dios le hablaba, déjame explicar esta partecita. Dice que Dios le hablaba a través de truenos con las nubes y ellos se asustaban. Y que entonces de ese momento en adelante Dios dijo, está bien, ya yo no voy a hablar directamente con ustedes porque ustedes me tienen miedo. Yo voy a usar profetas y voy a usar a Moisés para que Moisés sea que le transcriba el mensaje que yo le dé. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que automáticamente a ti es que te toca la tarea de discernir si es el hombre directamente o si Dios está usando el hombre como un instrumento. Entonces, me voy a entender. Entonces, maldito el hombre que confía en hombre, del hombre como tal. Pero de Dios a través del hombre no se puede dudar. Ahora, ¿a quién le toca discernir eso? Es al mismo hombre. Y me doy a entender. Fácil. Una noche tú llegas a tu casa. Tu esposa, de la nada, agarra un cuchillo. Cuidado. Un ejemplo que estoy poniendo. Y te va arriba para clavarte ese cuchillo. Pero ustedes tienen, un ejemplo, 10 años juntos y nunca se había notado esa actitud en ella. ¿Qué es lo primero que te llega a la cabeza? Sí, si me voy al término religioso, Satanás, como dice. Vámonos, no, sal del término religioso, vámonos a otro término. Lo religioso, Satanás la echó. Ok, pero vámonos al término que no sea religioso. La usó. Vámonos a lo normal. A lo normal. Yo diría que mi esposa en ese momento está pasando una depresión, una crisis, no sé. O que se le dijo que tú le pegaste un cuerno. También puede ser que le chismearon eso. El caso es que hubo una alteración en su comportamiento. Y automáticamente tú te diste cuenta o pudiste discernir que que su actitud no es la que ella siempre tiene. Entonces ahora viene lo bonito. Viene la investigación del por qué el ataque. Ahí pueden pasar fenómenos psicológicos, pueden pasar fenómenos de una depresión, diferentes tipos de fenómenos. Ahora, ¿a quién le toca discernir eso? Es a ti, que estás siendo atacado. Entonces, en el caso espiritual se da lo mismo. Yo te doy una palabra de parte de Dios. Mira, Sócrates, esto y aquello. ¿A quién es que le toca darse la tarea de buscar en la Biblia, de discernir? Es a ti. Entonces eso es lo importante. A la hora de usted creer en una palabra que le da un hombre, dice la Biblia que hay que tener un discernimiento de espíritu para detectar quién está hablando directamente conmigo, porque muchas veces también ocurren las posesiones diabólicas. Esas posesiones diabólicas, por eso es que el mundo espiritual, el mundo de la fe, es complicado. Y estamos ya casi finalizando ya el programa con esta pregunta que me hizo Sócrates. El hombre tiene, el mundo espiritual es diferente al mundo material. Los materialistas no lo entienden correctamente y eso lo complica mucho, porque hay muchas cosas que pasan fuera de lo que es natural y complica entonces lo que es el discernimiento. Si tú eres un hombre materialista, para ti no hay nada espiritual, todo lo que pasa es natural. Pues entonces, en ese caso, tú no puedes confiar en los hombres. Tengo 3 preguntas para terminar. Sí. La primera es, si la vida es un regalo de Dios, Ajá. ¿por qué hay personas que duran más vivos que otros? O sea, que Dios como que le dio un chin a ellos. Le puso un chin a uno y a otro le quitó un chin. La segunda es, ¿por qué si nosotros tenemos un libre albedrío? Ajá. Que va de la mano con la pregunta que hice ahora.
porque le echamos tanta culpa a Satanás de lo malo que hacemos. Ok. La tercera sería, si usted sabe mucho de ciencia, porque usted me imagino Más usted o investiga menos, en mucho. filosofía y... El hombre ahora mismo tiene una inquietud de saber lo que hay fuera de este planeta, porque este planeta, según la ciencia, ya le queda menos de 100 años. Ujú. El ser humano, ahora mismo la inquietud es de salir de este planeta, Conquistar el espacio. conquistar el espacio. En eso es que está el ser humano. En eso que el ser humano ahora mismo está invirtiendo todos los recursos que hay en la Tierra. Si se prueba que hay otros seres humanos más avanzados o más atrasados que nosotros, mentalmente hablando, Ajá. o de manera intelectual, o sea, no va de la mano con lo que dice la Biblia, contradice lo que dice la Biblia. Vamos a hablar de eso. Comenzamos con lo que es la muerte y el ser humano. Vamos a ver, dame un plano general o dame un plano directo, Vázquez, si tú puedes, que vamos a entrar a lo que es lo de la muerte. Mira, Ahora vamos a navegar profundo. vamos a navegar profundo, acabándose el programa ya, pero vamos a navegar profundo. Mira, el tema de la muerte es un tema complicado, pero a la vez tiene su explicación. Cuando el hombre peca, el reino de la muerte se activa, porque la muerte es un reino. Acuérdate que Cristo, dice la Biblia, que ¿quién podía vencer la muerte? Cristo la venció en la cruz del Calvario. Significa que la muerte es un fenómeno como tal, podemos decir, es como un imperio. El hombre... No es un regalo la muerte. No, la Regalo muerte es de una Dios. maldición. Perdón. La vida no es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios, pero en el momento en que Adán peca en el jardín del Edén, saca un pasaporte al reino de la muerte. Entonces, O sea, la muerte es un castigo. la muerte es un castigo. Por lo tanto, todo ser humano debe atravesar la muerte para cumplir con lo que pasó en el jardín del Edén, que fue el pecado de Adán. Esta carne que nosotros tenemos es corruptible y está condenada a una sola cosa: A morir. a morir. ¿Por qué? Porque ese pecado fue lo que la marcó, ese pasaporte. Ya el cuerpo mío tiene un pasaporte. Está vivo Caín. Caín, bueno, vivo como vivo no, pero se puede decir que está en un lugar esperando para ser entonces juzgado por sus obras. Bien, sean buenas o sean malas. Entonces, en este... Disculpe que le cambié un poquito el tema. No hay problema. Lo que te quiero dejar dicho con esto es que todo ser humano está condenado a la muerte, porque dice la Biblia, y el alma que pecare, esa morirá. Y por defecto, ya hay algo que se nos introdujo en un chip. Por decir así, los cristianos protestantes deberían durar más tiempo vivos. Ok. Porque si tú pecaras, si tú haces... El cristiano no deja de ser un pecador. Su carne sigue siendo O sea, pero un corrupta. soldado de Dios. Sí, pero su carne sigue siendo corrupta. O si no, desde que se convierta, dejará de pecar. Tú te conviertes y las tentaciones de tu carne siguen siendo las mismas. O sea, tú sigues sintiendo, tu carne, que es la pecaminosa. Cuando me refiero a carne, no es a esto que me estoy refiriendo, No. sino al deseo que tiene el hombre por dentro de hacer el mal. Aún siendo cristiano, el deseo de hacer el mal no se le va al ser humano. Por lo tanto, para tú poder salir de ahí, esto tiene que morir. Entonces, esa carne debe morir con obligatoriamente. eso tú me estás diciendo que Dios le dio un límite de vida a cada quien. Tenemos un límite de vida porque pecamos en el O sea, en no cada quien, porque hay personas que duran más que otros y otros. No, ya eso va a depender de circunstancia, va a depender de trato, va a depender Hay de gente modo de vida. Hay gente que se han No, caído hasta de avión, mi hermano Wellington. eso es lo que digo, pero ¿están vivos? Y también, Bueno, exactamente, eso es lo que te digo, va a depender de circunstancia. Ese cayó de un avión y está vivo, va a depender de la forma en que cayó, cómo cayó, y también la voluntad de Dios sobre esa persona en hay particular. cosas que han pasado que
ni la ciencia ha podido dar, que gente se han caído de avión en el mar y han durado mucho tiempo. Entonces, vivo. entonces podemos determinar. Entonces usted con la explicación que usted me dio, usted me está diciendo que Dios le dio un límite de vida a cada quien. Tenemos límites de vida, no, Dios no lo dio. Dios no nos lo dio. No. Dios dice, establece en el libro de Génesis que la edad del ser humano va a ser de 120 años hacia abajo. Ahora, no es que Él lo impone, sino que el hombre pecó y la maldad era mucha. No me está entendiendo. Entiendo que la muerte es un castigo. Yo lo que quiero es... que se le dio un paquetico a cada quien. Sí, un paquetico. No necesariamente. 80, papá 90, Juan 20, Juancito 3, Juanita 40. No necesariamente. Vuelvo y te explico. Va a depender la exposición, es lo primero. ¿A qué tú te has expuesto durante tu vida diaria? Juanita. Por ejemplo, tu papá, confesor, ¿a qué te has expuesto durante su vida diaria? Ahora a ir a la loma y a volver a su casa. Le voy a ponerle los dos ejemplos. No es lo mismo, por ejemplo, escúchame, que yo que ando en la carretera. Le voy a poner los dos ejemplos. Juanita y Juan. Ajá. Pedro y Juan. Ajá. Viven la misma vida. Ajá. Comen lo mismo. Ajá. Van a la loma los dos. Sí, pero uno tiene que hacer algo diferente en un momento de su vida. Si hacen la misma cosa. No pueden hacer exactamente lo mismo. Si lo llegan a hacer lo mismo. No hay posibilidad de que eso exista. No pueden caminar el mismo camino. Es que no pueden caminar el mismo camino todos los días. No pueden comer lo mismo todos los días. Tiene que haber uno que o esté más sobreexpuesto a la muerte que el otro, o... Pero yo le expliqué de gente que se han caído de avión. Ok. O sea, que de ese regalo que es la vida, hay alguien que le dieron. Ok. Vamos a ver. Primero, vuelvo y te explico. ¿Dios fue justo con la vida? Claro que sí. Ahora, ¿quién fue que no fue justo con la condición? Fue el hombre. Dios te dice, no comas de ese árbol. De todo lo demás tú puedes comer. ¿Por qué si hay tanto árbol que comer de ese? El hombre fue más allá de sus límites y eso lo condenó. Ahora, la vida es circunstancial. La muerte es circunstancial. Me explico. Unos se exponen a la muerte más que otros. No significa tampoco que el que se exponga más va a vivir menos. Por ejemplo, hay gente que trabaja en torres de 100, de 200 pisos. Y muchas veces se muere el que anda en un motor la X. Sin embargo, aquel se ve más expuesto. Significa que la muerte es algo que puede llegar de repente sin ninguna explicación. Ahora, si Dios destina, si Dios propone que un ser humano específicamente por un propósito tenga que durar más tiempo vivo que otro, es un tema aparte que no se da con todo el mundo y es una excepción. Después de ahí, todo lo mismo. Entiendo que ¿Me di a entender? No, todavía. Todavía, porque se va a hacer en otro programa. Yo entiendo. Porque ya estamos finalizando. El hombre que más duró vivo, según la historia, fue Matusalén. Así es. Y Matusalén no le llegó cerca a la edad que duraron Adán y Eva vivos. No. Pasó, la sobrepasó. ¿La sobrepasó? Sí, porque el más viejo fue Matusalén, ya tú lo dijiste. Significa que duró más que Adán. Porque no. La Biblia no cuenta qué tiempo duraron Adán y Eva. Sí, pero donde se contabiliza, hasta donde se contabiliza, te dice que fue Matusalén. No, recuerde que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Pero lo que te digo es no que se sabe hasta dónde alcanzaron ellos. Exacto, pero lo que te quiero dejar dicho es que hasta donde hay números, contabilización, se establece la edad de Matusalén como tal. Ahora, ya lo de Adán puede ser un misterio, pero hasta ahora tenemos un número, que es el de Matusalén. ¿Me di a entender? No. O sea, si nosotros tres, yo tengo, si alguien escribe ahora mismo en un cuaderno, entré a la tienda de Huáscar. En la tienda de Huáscar habían 3 personas. Estaba el dueño, que tiene 42 años. Estaba otro que tiene 25 años. Y había otro personaje que no me supe la edad. ¿Quién es el más viejo de nosotros? El que se sabe la edad. No. Vuelvo y digo. Entré a la tienda de Huáscar.
Encontré a Huáscar que tiene 43 años, lo escribí. Encontré a otro que tiene 25, lo escribí. Hay uno que no me supe la edad. ¿Cuál es el más viejo? El de 40. ¿Por qué? Porque hay números que datan de ese. El otro es una incógnita que más adelante lo vamos a ver, o sea, o lo vamos a descubrir con investigación. Pero hasta el momento, el más viejo es Huáscar. Con lo del espacio. Vamos ahora con la pregunta del espacio para terminar. Aunque tú explicaste otra antes de, que era la de que tenía que ver con Satanás. Pero a mí se me olvidó esa pregunta. Vamos a responderte la del espacio para poder terminar el programa con esta. Ya vamos a finalizar. Bien, tú decías que el hombre quiere vivir más allá. Entonces... No, que el hombre está invirtiendo todos los recursos que hay en la tierra. Para salir de aquí. Para salir de aquí, porque esta tierra, según los datos que hay científicos, se va a terminar pronto. 100 años. No ok, ajá. Entonces... si el hombre descubre que hay otra vida en aquellos planetas, que antes nosotros pensábamos que eran ¿cuántos planetas? 9. Antes se pensaba que eran como 7, creo. Creo que 9 planetas. Ok, ahora son billones de planetas. Se fueron descubriendo. Ok, tú dices no en el sistema solar, sino fuera del sistema solar. Fuera del sistema solar. Bueno, no, muchas estrellas, muchas galaxias. Si el hombre, en esa búsqueda que tiene, encuentra vida en otro planeta, ¿contradice lo que dice la Biblia? No realmente, no, porque la Biblia te habla de seres que son extraplanetarios, que son extraterrestres. ¿La Biblia? Claro que sí. La Biblia te bueno, yo te puedo buscártelo, no sé si tenemos el tiempo, pero la Biblia habla de unos varones que se presentaron a hablar con Abraham, que no eran terrestres, sino que eran de fuera de la tierra. No sabemos dónde pertenecen esos seres, que fueron llamados varones, como también el varón con el que luchó Jacob. No dice la Biblia que fue un ángel, no lo explica, dice que fue un varón. ¿De dónde era ese varón? No era terrestre, porque le dijo que tenía que salir, tenía que irse antes de que raye el alba. Significa que la Biblia misma te explica que hay seres de otros lugares que no son naturalmente de la tierra. Así es que eso no sería un tema complicado para explicarse desde el punto de vista bíblico o religioso. Hay seres que son de otros lugares que no pertenecen a la tierra, que estuvieron aquí en un tiempo. Hay una leyenda urbana que dice que Dios no se mete en ciertas cosas, o sea, en juego. Si yo oro para sacarme un palé y me lo saco, ¿usted cree que fue Dios que me dio ese palé? Para mí la suerte existe. Sí. Independientemente de que tú creas o no en Dios, tú puedes tener un golpe de suerte. Porque el golpe de suerte se da a interpretar como un bien que tú recibes en un momento determinado por jugar al azar. De hecho, cuando muchas veces en la Biblia se menciona los juegos y el juego de elegir, esos son cosas que se pueden dar por golpe de suerte, como también otros temas espirituales. Creo que hasta aquí nuestro conversatorio. Bien, realmente fue una conversación un poquito profunda en algunos temas, complicada. Créanme que para alguna cosa no tenía tanta data en mi cabeza. Si sé de todo esto me preparo un poquito más, pero traté de hablar lo más natural posible con mi amigo Sócrates, ya que son conversatorios que nos debíamos él y yo de mucho tiempo. Hasta aquí llegó nuestro programa. No sé qué tiene que decir mi hermano Sócrates para terminar. Gracias por invitarme para mí a es un placer. Navegando Profundo. Creo que estos caminos religiosos necesitan programas como este. Sí, para nutrir a la juventud que no sabe de algunos temas religiosos. Así es. Yo espero también haber respondido correctamente las preguntas. En algunas no sé si soné muy religioso, si soné muy aéreo. No. Lo que no quería era llevarte a un solo terreno drásticamente, sino tratar de abrazar socialmente el tema, de manera que se me entienda. Así es que hemos llegado a la parte final. Yo quisiera que usted me invitara de nuevo para nosotros hablar de ciencia. Tú me sales difícil, yo sudé un chin. Quiero hablar de ciencia y quiero entrar donde la ciencia, dónde entra Dios en la ciencia, dónde contradice la ciencia a Dios, dónde no. Hablando de eso, tenemos un programa muy bueno ya en YouTube. El programa se llama Dios y la Ciencia. Fue hecho con mi hermano John Davy. Un programa
genial de filosofía, ciencia, filosofía de la religión. Hablamos profundidades sobre la física, metafísica, y lo invito a que lo vean. Hemos terminado. Para mí fue un placer. Me despido de este programa. Hasta la próxima. Muchas gracias.